¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes de este martes 8 de junio del año 2021. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio TV Canaco Digital. Yo soy Edith Martínez y hoy me acompaña Néstor Mora. Néstor, en este programa en exclusiva. Gracias por estar con nosotros, Néstor. ¿Qué tal? Bienvenido. Un gusto especial, le agradezco mucho la invitación, Edith. Al contrario, Néstor, pues el gusto es para nosotros. Y bueno, pues queremos que nos platique quién es Néstor Mora. ¿Quién es Néstor Mora? Híjola, pues, ¿por dónde empezamos? Por el principio, yo creo, ¿no? Siempre es más fácil, ¿no? Sí, pues yo creo que el principio se da en la Huasteca Veracruzana. Soy originario de Cerro Azul, Veracruz, y allá inicia mi infancia. Mis padres, que mi madre viene de Tampico, Tamaulipas, de la Huasteca Tamaulipeca, y mi padre de Guadalajara, de Jalisco, y eso hace que mi vida torne mucho entre la Huasteca y Jalisco desde mi infancia. Oye, Néstor, ¿y cómo se conocen tus papás? Porque uno es de Guadalajara, el otro, tu mamá es de Cerro Azul, ¿me dices? ¿Era de Tampico. Cerro Azul? De Tampico. Sí. Y convergen en Cerro Azul, ¿no? Por lo Sí. que entiendo, ¿cómo se conocen? A dos cosas se le debe eso. Por un lado, gracias a ese boom petrolero que hubo en México a principios del siglo pasado, donde hermanos de mi papá se fueron por su profesión a trabajar a Petróleos Mexicanos en finales de los 40 y tantos, a principios de los 50. Mi papá estaba en ese tiempo estudiando en Pasadena, California, una especialización en medicina, y cuando regresa a Guadalajara, pues se encuentra que sus hermanos ya estaban trabajando en petróleos, lo invitan, se va para Tamaulipas mi papá, y de ahí se contrata en Petróleos Mexicanos para iniciar en Cerro Azul, Veracruz. Él trabajaba en Pemex, pero también trabajaba como voluntario en la Cruz Roja, y en la Cruz Roja se encuentra con mi mamá, que era enfermera. Okay. Y entre los dos, que trabajaban de manera voluntaria y altruista en la Cruz Roja, pues se conocen. Y en eso de que pues mi papá era cirujano, de que pásame las tijeras, pásame las trundas y pásame aquello, y nací yo. Así empieza. Entre pinzas, sí. Sí. Oye, fíjate que hablamos de Cerro Azul, y si no estoy mal, Carlos Hermosillo, un referente de Cerro Azul, ¿no? Definitivamente, hay varios referentes, pero uno de ellos y más reciente es Carlos Hermosillo, que ahí inició y después ya se fue a la Ciudad de México a jugar, y pues fue un profesionista del fútbol muy destacado, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pero hay otros, sí. Y te comento. ¿Sí? Te comento, sí, uno de los que poco conoce mucha gente, pero que los que conocen del tenis se acuerdan de Rafael Pelón Osuna. Pelón Osuna, que fue el primer jugador mexicano en ganar Wimbledon en Inglaterra. Él inició su tenis en Cerro Azul. ¿Pero era nativo de Cerro Azul? No, su papá trabajaba, era petrolero y ingeniero petrolero, y ahí les tocó vivir su infancia. Sí, la verdad es que, bueno, Cerro Azul, fíjate, yo no tengo el gusto de conocer Cerro Azul, pero bueno, debe ser un lugar muy bonito. Ahorita te llevas un susto, ¿no? Es una ciudad. Sí, ahorita te llevas un susto porque ha venido a menos un poquito, pero realmente hay una calidez de amistad muy grande con todos. ¿Cómo vives tu infancia, Néstor? Platícanos un poco acerca de eso. Yo creo que fue una gracia y un regalo el que tuvimos muchos de haber disfrutado una infancia en un lugar tan bonito, porque fue creado por compañías extranjeras. Ahí estuvo la compañía petrolera El Águila, la Huasteca Petroleum Company, diferentes compañías holandesas, y fue un pueblo que se creó por esas compañías. En el 38, que vino la expropiación petrolera, las compañías salieron, se crea Pemex, pero pues ya estaban las semillas sembradas con los nuevos nativos bajo una transformación de un pueblo, la verdad, con una infancia muy, muy tranquila y muy en contacto con la naturaleza, donde se disfrutaba la amistad sin ninguna restricción, y pues bueno, creo que es un regalo. Además de familias con muchos valores, no quiere decir que hoy no haya valores, pero en la realidad es que se han perdido un poco esos valores, ¿no? ¿Cuáles son los principales valores para ti, Néstor? Bueno, pues yo respeto mucho el principio de la amistad. Para mí es algo invaluable, es algo que siempre llevo conmigo, los recuerdos de la amistad por los
diferentes caminos que han dado para mí me llevan mucho. La otra es la honestidad. Creo que eso también de una u otra manera pues te permite vivir una vida con rectitud y con mucha tranquilidad, porque claro, eso hace que te pares en cualquier lado sin problemas. El compromiso de asumir las responsabilidades y los retos cuando te los encomiendan, y creo que ese tipo de formación es la que nosotros recibimos. ¿Dónde quedaron algunos de esos valores perdidos en el camino? Porque lamentablemente, hay que decirlo así, muchos de ellos se han perdido, Néstor. Sí, definitivamente yo creo que la honestidad es uno de los principales, y lo estamos viendo, por ejemplo, en la parte que vivimos día a día, por ejemplo, en la política, ¿no? Está muy de moda, por cierto, el tema, ¿no? Sí, exactamente, y a eso, por eso lo comento, porque desgraciadamente México, siendo un país tan rico en todos los sentidos y con una población tan valiosa, porque desgraciadamente vemos cómo jóvenes y profesionistas de México se van a triunfar al extranjero. Qué lamentable, ¿no? Así es, y desgraciadamente tenemos un país como lo tenemos, mucho debido a la irresponsabilidad de los políticos. Una irresponsabilidad y finalmente, vamos, yo creo que no sé, tampoco quiero echarle toda la culpa a los políticos, tampoco quiero defenderlos, pero me parece que parte de eso también hemos sido culpables nosotros. Definitivo. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Néstor, pero creo que mucho de eso, la sociedad es también culpable. Se han perdido muchos valores, esa es la realidad. Hemos dejado en el camino muchas cosas que antes nos hacían diferente como país, como persona. Pero insisto, lamentablemente yo creo que también mucho de ello es culpa de nosotros, de que no hemos sabido ir al rescate de esos valores, Néstor. Sí, los vamos dejando y soslayamos mucho de lo que debe ser en un principio lo que nos dirija, lo que sea nuestra parte rectora, y creo que eso es lo que pasa a veces, y hay hasta cierto punto de nuestra parte una apatía de la cohesión que debemos de hacer como sociedad. ¿Nos hemos vuelto más materialistas? Bueno, pues yo siento que mucho hay también de eso. Exactamente, sí. Fíjate, bueno, Néstor, hemos visto de alguna manera que tú estás muy metido en los temas de altruismo social. ¿De dónde nace ese gusto por la ayuda hacia los demás? Porque te hemos visto muy metido en esos temas. Sí, pues como te decía, creo que el hecho de que te inculquen valores es muy importante, pero que te den el ejemplo, pues definitivamente ahí tú constatas que las cosas son como en la vida debe de tomarse, y que de una u otra manera yo lo viví, porque al hecho de ver a mis padres trabajando en la Cruz Roja y de manera voluntaria dando su tiempo para que mucha gente pudiera pues de una u otra manera salir de sus crisis, pues siento que eso de una u otra manera me hizo ver que podíamos ayudar. Mis padres fueron también fundadores del Club de Leones de Cerro Azul, Veracruz. Okay. Y en ese Club de Leones, que estaba formado en base con varios doctores, con ingenieros, con gente profesionista que trabajaba en petróleos y que se integraron para servir a la comunidad, pues uno lo veía, yo como cachorro lo veía. Entonces, estuve desde que nací prácticamente en el Club de Leones hasta los 17 años que me fui a estudiar a Guadalajara. Y entonces yo viví esa actividad que realizaban, y que de una u otra manera pues quedé como que vacunado para poderme brindar de eso. Y ahora que llego a Veracruz, desde hace 15 años, estoy participando en el Club Rotario Veracruz, precisamente, donde se nos permite a través de diferentes programas apoyar precisamente a aquellas personas que menos tienen y que más lo necesitan. ¿Qué cualidades debe tener una persona que quiera incursionar en la ayuda social, en el altruismo? Pues yo creo que fundamentalmente
ser gente comprometida, Claro. para poder ayudar a aquellos que menos tienen, porque es falso de que se diga de que tiene que tener gente dinero o tiene que tener prestigio. Creo que es más cuestión ¿no? de voluntades, perdón que te interrumpa, Néstor, ¿no? Sí. No es tanto de dinero, porque podrás tener mucho dinero, pero si no quieres ayudar a los demás no lo vas a hacer. Así es, eso y es. hay personas que aún con poco hacen mucho, y lo hemos visto. Definitivamente. Y lo hemos visto contigo. La palabra la dijiste muy, la voluntad. Voluntad. Es tener la voluntad y la otra el compromiso de hacerlo. Si esas cosas se dan, creo que perfectamente podemos ayudar en cualquier organización que se dedique precisamente a ayudar a aquellos que lo necesitan. Vamos a un corte, estamos platicando con Néstor Mora. Regresamos, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio TV Canaco Digital. Regresamos. Proba, procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567-926196. Somos Proba. La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director, el ingeniero Óscar Fuentes. Amigos, consciente con el tema de las tecnologías, en la cual es necesario en todos los ámbitos empresariales y del hogar, es importante tomar en cuenta el mantenimiento de su equipo de cómputo. Para eso estamos a sus órdenes, tanto en impresión, en telefonía, en sistemas administrativos y no podríamos dejar último las laptops. Bueno, toda esta necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes y por eso nosotros, S3 Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en pantalla y la dirección. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del grupo AB, socio comercial de MedLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro MED99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección. El café ayuda a quien duerme poco y a quien sueña mucho. Visítanos en Cafelitos, sucursal Lázaro Cárdenas, Zaragoza y Zona Norte. Y recuerda, si no es Cafelitos, no es un buen café. SM Express Cargo México. Logística nacional e internacional. ¿Requieres efectividad en la logística de transporte de carga nacional e internacional? Deja tu logística en manos de expertos. SM Express Cargo México, en donde tu tranquilidad es nuestra prioridad. Búscanos en redes sociales como SM Express Cargo México. Zeus, Monitoreo Vial, el centro en movimiento. Gracias a la participación de la gente y el trabajo realizado de Zeus Monitoreo Vial, los fondos obtenidos de parquímetros han sido utilizados a beneficio del Centro Histórico de Veracruz y sus habitantes. Los parquímetros son una herramienta de acomodo vial. Es muy importante
para el centro histórico de la ciudad. Y bueno, aparte nos da el beneficio de tener unas calles bien pavimentadas, remodelaciones en algunas áreas del centro histórico, sobre todo escuelas. Y esto es muy importante para los habitantes de Veracruz, sobre todo en el área del centro histórico del puerto. Rehabilitación de monumentos, luminarias, mobiliario urbano y forestación. En 2019 se hizo una inversión de 11 millones de pesos. Remodelación de Avenida Landero y Cos desde Esteban Morales hasta Plaza de la República. 7,000 metros cuadrados en concreto estampado, más tótems informativos y botes de basura. Zeus, Monitoreo Vial, el centro en movimiento. Quinosono es una empresa enfocada en la fabricación de generadores de ozono para la purificación del medio ambiente, manteniendo espacios limpios y libres de bacterias, hongos y virus, causantes de enfermedades y contagios. Contamos con diferentes equipos adaptados a tus necesidades. K2000, diseñado para realizar tratamientos de desinfección en ambiente de interiores, eliminando todo tipo de virus y obteniendo espacios desinfectados. Tipo portátil, es cómodo para llevar de una instancia a otra por sus reducidas dimensiones, elimina olores en poco tiempo, ideal para hoteles, hospitales, colegios, edificios u oficinas. Autoozono desinfecta todo automóvil, eliminando olores desagradables de tabaco y humedad. Nuestro equipo portátil está diseñado para la desinfección y esterilización de su hogar, eliminando hongos, bacterias y virus. También contamos con tecnología de primera calidad para la desinfección del agua a través de ozono. Jardín Casa Galeana, un lugar diferente y elegante para tu evento. Disfruta de un lugar natural combinado con lo digital. En Jardín Casa Galeana tú lo piensas y nosotros lo creamos. Llámanos al teléfono 2292 2356 24. Continuamos, amigos, desde las instalaciones de Radio TV Canaco Digital. Hoy martes ya 8 de junio del año 2021. Continuamos con Néstor Mora. Néstor, bueno, pues hemos visto también que has pasado por la función pública. Cuéntanos un poco acerca de eso. Fueron varios años, ¿no? En la función pública. Sí, la verdad, y la recuerdo con mucho cariño porque eso me permitió ir a otros estadios de mi desarrollo. Entré a lo que fue Presidencia de la República. En Presidencia de la República me correspondió entrar a un programa que se llamó Actividades Productivas y que precisamente me enviaron de la Ciudad de México aquí a la ciudad de Perote. Ahí viví 2 años y medio en Perote, Veracruz, para promover el desarrollo mucho del frío campo. en Perote, en esto. Bastante. Me acuerdo que había ¿Más mañanas... frío que en la Ciudad de México? Sí, más. mucho más. Había mañanas en que salías y movías los pinitos y tintinaban de frío, ¿no? Pero recuerdo en una ocasión que por esa flojera de ir a cargar el gas, me tuve que bañar 10 días con agua fría. No. Sí. Bueno, yo te voy a confesar algo, ni en época de calor yo me baño con el agua fría, la verdad. No, yo me congelo ahí. ¿Y cómo le hacías? Oye, pues lo clásico, meter primero un pie y luego el otro. No, ahí aprendí a bailar un poco, eso de que bailas y brincas. Sí. Bueno, es que para quien nos vea en otras partes de la República, hablar de Perote es hablar de una ciudad que la temperatura en invierno y bueno, en las mañanas, yo creo, no me dejarás mentir, que debe estar, pues, tal vez en 0 grados, ¿no? Bajo cero. Bajo cero. Hay épocas del año como lo que es enero y febrero en que sí tenemos bajo cero ahí en esa zona. Oye, cuéntanos, entonces llegas a Perote y de ahí, ¿qué sigue? De ahí de Perote desarrollamos un programa. Me acuerdo muy bien que nuestro punto de atención y de operaciones era la hacienda de San José de los Molinos, una hacienda muy bonita. Claro. Ahí viví, viví en la hacienda de los Molinos, y de ahí nos movíamos a todo lo que era alrededor de la región
promoviendo el desarrollo de tiendas cooperativas y también de talleres que permitían generar empleo en las gentes que lo necesitaban en esas áreas. Después me pasaron a la zona de Tlaxcala, viví en otra hacienda que se llamó Los Cuatro Señoríos, en San Pablo Apetatitlán, donde desde ahí coordinaba un programa regional también de lo que era el estado de Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz. Otra ciudad fría también, ¿no? Sí, bastante fría. Y también bajo el mismo esquema de programa, desarrollando actividades productivas, y de ahí tengo la oportunidad de irme a estudiar a Francia. Estuve un año estudiando en Francia, fui a estudiar cooperativismo, administración cooperativa y desarrollo social y regional. Cuando regreso a México, ya regreso a la Ciudad de México, y ahí estoy trabajando en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahí desarrollamos lo que fue el Plan Nacional de Fomento Cooperativo. Después pasé a Coplamar, donde también a nivel nacional tuvimos un programa de mucho desarrollo. Y posteriormente Aseguradora Hidalgo. Y en Aseguradora Hidalgo fue algo que realmente me encantó, porque conocí algo muy particular, que totalmente nuevo para mí, que fue el mundo de los seguros, y en el que he trabajado ya por más de 30 años. Vamos a platicar un poquito acerca de ese tema, pero antes me gustaría preguntarte, hablar de cooperativismo aquí en México, de las cooperativas, no son muy bien vistas en México, Néstor, ¿no? Sí, definitivamente los esquemas que tenemos... No es, perdón que te interrumpa, no es algo tan, aquí en México tan común, ¿no? Hay un problema de fondo, El cooperativismo es una asociación de personas que se juntan precisamente para la atención de un punto común. El esquema no es malo. No, en principio definitivamente no es malo. El problema es cómo se genera y cómo se promueve. Claro. En México, generalmente el cooperativismo ha sido impulsado por el gobierno, de arriba hacia abajo. Y el cooperativismo en otros países, como lo que yo alcancé a ver en Europa, es un cooperativismo que nace de las necesidades de las personas. Ellas voluntariamente se unen y el gobierno, en su caso, favorece a través de diferentes medios para que esto se dé. Entonces es un cooperativismo que nace de la necesidad y de la sinergia que se genera de personas. Es la gran diferencia que tenemos entre un cooperativismo de otras latitudes con el cooperativismo en México. Que de alguna manera, pues, hay muchas cooperativas en nuestro país, ¿no? ¿Has apoyado algunas de ellas? Con este esquema que tú aprendiste en Francia. Sí, precisamente cuando regreso de Francia y que llego a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en la Dirección General de Fomento Cooperativo, donde me tocó colaborar, trabajábamos como parte del comisionado técnico para hacer el Plan Nacional de Fomento Cooperativo, y en lo particular a mí me correspondió promover el plan a nivel estatal, o sea, a niveles estatales y sectoriales. Entonces iba con las cabezas de sector a hacer esa promoción para la creación de cooperativas de diferentes sectores: cooperativas de transporte, cooperativas de habitación, cooperativas pesqueras, cooperativas agrícolas, hablando de sectores. Y hablando en el tramo regional, pues me correspondió reunirme en los gobiernos estatales para que en el seno de cada uno de los gobiernos y de acuerdo a sus posibilidades y voluntades impulsaran el cooperativismo en sus regiones. ¿Cuáles son las cooperativas más comunes en nuestro país, Néstor? Las más comunes y que en su momento florecieron fueron las de transporte, ¿pesca?, las pesqueras y los otros tipos de actividades industriales. ¿Continúan algunas? Nada más las de transporte son las que veo más exitosas. Sí, yo también igual he visto más ahí, como que están, se mantienen más, ¿no?, que las pesqueras y otras, ¿no? Así es. ¿A qué crees que se deba? Pues primero que la legislación de nosotros no es precisamente una legislación de una gran apertura para poder desarrollar este tipo de empresa. Tenemos otra limitación muy fuerte, que es la parte del apuntalamiento financiero. En aquel entonces, te estoy hablando de los 80s, para poder desarrollar el cooperativismo, se creó en el Banco de México un fondo que se llamó FOSOC, un fondo precisamente nacido de esta necesidad,
que era una institución de segundo piso, donde se apoyaba financieramente a las cooperativas. Esto ya no existe, el FOSOC desapareció y las cooperativas no son precisamente organizaciones sujetas de crédito como son en otros países. ¿No son sujetas de crédito en nuestro país? Como en otros países, no. No. Definitivamente no, hay ese problema. Y yo te quiero decir, a veces tenemos estigmatizadas las cooperativas que no se llevan con la sociedad anónima, y les pongo un ejemplo. En Francia, las cooperativas son dueñas de un banco, sociedad anónima, de los más fuertes de Francia. Fíjate. Hay una pequeña diferencia entre la forma de pensar, ¿no? Oye, hablar de Néstor Mora es hablar de música, hablar de cultura, hablar de seguros, hablar de emprendimiento, pero también es hablar de muchos diplomados. ¿Cuántos tienes, Néstor? Bueno, diplomados he hecho tres en mi carrera, y que eso me permitió también llegar a hacer una maestría en la Universidad de las Américas cuando vivía en la Ciudad de México, y pues eso también me dio pie a que pudiera cumplir algo que tenía como meta, y una de mis metas era venirme a estudiar a la Universidad Veracruzana. Yo pensé que jamás lo iba a hacer, porque cuando salgo de la prepa, pues de Cerro Azul, mis amigos se vienen a Veracruz, Puerto y a Jalapa, y yo me quedo pues con las ganas porque a mí me mandan a estudiar a Guadalajara. Entonces ahora la vida me ha dado esa oportunidad y estoy aquí en la Universidad Veracruzana, pues prácticamente ya trabajando mi tesis de doctorado. Ah, ok, perfecto. Sí. Después de Perote te vas a Tlaxcala, y después de Tlaxcala llegas a Veracruz. No, Francia. Te vas a Francia. Me voy a Francia. Después de que regreso de estudiar en Francia es cuando me regreso a México, pero ya me quedo en la Ciudad de México, y donde entro a lo que es la Secretaría del Trabajo, Programación y Presupuesto, y luego Secretaría del Trabajo. ¿En qué sexenio fue, Néstor? ¿Mandé? ¿En qué sexenio fue? ¿Quién estaba de presidente? López Portillo, cuando nos preparaban para administrar la abundancia, y ya después del 82 pues llegó de la Madrid, y empezamos a esta vida con limitaciones. Oye, Néstor, para ti que estuviste trabajando muy cerca en la iniciativa privada, dentro de los no tan buenos, ¿cuál fue el mejor sexenio que tú digas, pues para mí fue el mejor sexenio? Bueno, pues antes de y posterior a. Sí, es complejo porque... Difícil, ¿no? Sí, porque México vivió una etapa de estabilización hasta los periodos de los 70s con Luis Echeverría, y que fue el periodo de estabilización económica en México, pero después viene López Portillo, donde hay un boom por la operación petrolera, pero al final de ese sexenio, en el 82, pues realmente es cuando México entra en crisis. Sí. Luego viene un trabajo de gobierno que para mí fue muy, muy importante, que fue el trabajo de la Madrid, que sentó bases para minimizar los impactos negativos que tuvimos en México. A él le correspondió lidiar con el hecho de que se desincorporaran del gobierno federal mucho de lo que pocos conocen, más de 1,600 empresas paraestatales. Que lamentablemente también fue un sexenio en el que se recuerda por el sismo del 85. Del 85, que me tocó vivir en la Ciudad de México. ¿Estabas en México? ¿No? Sí. Ok. Sí. Bueno, pues estamos platicando con Néstor Mora. Regresamos, vamos a preguntarle después del corte a Néstor algo acerca de su familia y de los gustos por la música, además de los gustos por el golf. Regresamos. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. Estimado empresario, te saluda Diego Troncoso del área de afiliación de Canaco Veracruz. Te invito a conocer los beneficios que ponemos a tu disposición. Apoyo y asesoría en gestiones ante las diferentes instancias públicas.
asesoría legal en materia civil y mercantil, apoyo en el análisis y registro de marca, salones para tus eventos o capacitaciones a costo preferencial, capacitaciones y certificaciones para ti y tu personal, vinculación a programas de gobierno en capacitación, consultoría y financiamiento, bolsa de trabajo sin costo y baterías psicométricas a costos especiales para ti, difusión de tu publicidad en Radio TV Canaco Digital y a través de nuestros medios electrónicos. Además, contamos con cursos de verano y carreras técnicas avaladas ante la SEP. Todo esto y más al afiliarte a Canaco Veracruz. 141 años apoyando al comercio veracruzano. Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual donde comprar y vender ahora es más fácil. Se trata de la apertura de un grupo en Facebook, Canaco Veracruz, donde podrás ofertar tus productos y servicios aunque no seas socio. Con esta inclusión, la Cámara apoya y facilita los vínculos comerciales a todo aquel que se encuentra luchando por mantener la vigencia de su giro empresarial o comercial durante la pandemia COVID-19, destacando además que contarán con la promoción publicitaria. Máximo control de plagas. Somos una empresa comprometida con tu bienestar y tranquilidad. Nos especializamos en mantener tu hogar o negocio limpio de plagas y de virus peligrosos. Estamos avalados por la COFEPRIS por cumplir con las buenas prácticas en el uso de desinfectantes. Llámanos al 22 99 80 21 22. Somos Máximo Control de Plagas. Continuamos en su programa en exclusiva, estamos platicando con Néstor Mora. Antes, Néstor, de que continuemos, ¿qué te parece si le mandamos un saludo a don Arturo Martín Morales, que parece que nos está viendo? Un saludo a don Arturo Martín Morales. Mucho gusto. Claro, Arturo, un saludo. Además, así es. Radio TV Canaco Digital, gracias por estarnos viendo, don Arturo. Y bueno, Néstor, platícanos un poquito, ahora vamos a, si te parece bien, a platicar un poco acerca de la música. ¿Cuál es la música que le gusta a Néstor Mora? Porque bueno, la música la traigo por dentro. Más de música aquí, ¿no? Pero esta la música la traigo por dentro, no creo. Sí, me gusta mucho las expresiones culturales en general. O sea, es algo que la cultura, las expresiones culturales para mí son artísticas, son algo que me llena. Que lamentablemente, Néstor, en nuestro país, perdón, si estoy mal me corriges, pero a mí me parece que no se le da la difusión adecuada. Sí, definitivamente puede suceder eso y por ejemplo lo podemos ver aquí en Veracruz. En Veracruz hay muchas expresiones culturales, hay mucha cultura, hay mucha historia y que desgraciadamente a veces vienen los turistas pero no saben lo que tenemos, ¿no? Y siento que las autoridades tratan de hacer lo posible para que esta difusión se haga, pero todavía nos falta más difusión. Hay cosas muy interesantes aquí en Veracruz que no se tienen definitivamente en otros lados. ¿Qué artista es el que admira Néstor Mora? Bueno, pues me gustan, por ejemplo, compositores que han dejado un legado muy profundo a lo largo de su trayectoria y admiro, por ejemplo, en el caso de Armando Manzanero como mexicano. Excelente compositor, como muchos otros. Sí. El caso de José Alfredo Jiménez. También, sí, de hecho, en el caso de... Muy peculiar, además. Sí, de esto que hablas de las expresiones culturales o artísticas, estamos ahorita en un grupo de amigos, uno de ellos que está coordinado por un cineasta, y estamos viendo la posibilidad de hacer cine, yéndonos precisamente a la referencia cuando estaba la época de oro, de cine de oro mexicano, y que queremos hacer cine con música de José Alfredo Jiménez, pero inéditas, canciones inéditas. Así es. José Alfredo Jiménez, un gran compositor mexicano. Además, quien conoce un poco la historia de José Alfredo Jiménez, bueno, pues la verdad, le han cantado, le han interpretado su música grandes artistas de talla internacional. Sí. Referente de Dolores Hidalgo, de la parte de Hidalgo, de Guanajuato. Que mucha gente ahí lo recuerda, los nativos de Guanajuato.
recuerdan porque, pues, no es un secreto para nadie que siempre él decía que las mejores composiciones las hacía cuando estaba un poco alegre, ¿no? Medio cohete. No lo quise decir así, pero bueno. Sí, pues es que ya no sabes, porque, pues, por ejemplo, tenemos la imagen de Pedro Infante, que le gustaba mucho andar en la fiesta, en la jarra, y era una persona que no tomaba. ¿Que no tomaba? No. Sí. Entonces, No, pero en el caso de José Alfredo Jiménez. ¿dónde quedó ese líquido? Oye, Néstor, hablando de esa parte cultural, tienes un programa además muy visto aquí en Radio TV Canaco. Platícanos un poco acerca del programa, para quienes no han tenido la oportunidad de verlo, pues que lo vean todos los sábados. Sí, se llama Sábados Culturales de Radio Canaco y nace a iniciativa de nuestro presidente aquí de Canaco, José Antonio Mendoza, que pues tuvo el valor de invitarme para desarrollar el programa. No lo transmiten como José Alfredo, ¿verdad? O sea, es en estado sí, totalmente normal. natural. Así es. Sí, y la verdad, me divierto mucho porque, por un lado, me permite conocer más cosas, me alimenta y, no sé, el hecho de estar invitando amigos, conocidos y personas que trabajan en este medio de la cultura, pues es interesante, ¿no? ¿Ya habías hecho radio antes y televisión, Néstor? No, nunca. ¿Y qué tal? No, pues, ¿Cómo lo hiciste? ¿Los nervios al principio? ¿Todo bien? ¿Quién fue tu primer invitado? ¿Sí te acuerdas? Sí, primer invitado fue en enero y fue precisamente Fabricio Prada, que es cineasta y que de una u otra manera hemos hecho mucha amistad y hemos trabajado en proyectos conjuntos. Uno de ellos es el Festival Mundial de Cine Veracruz, que este año ya estamos trabajando para su 8ª edición, y que te comento nada más brevemente. En la edición del año pasado recibimos más de 3,000 películas de 50 países. No me digas. Festival Mundial de Cine Veracruz. Bueno, impresionante. Vamos antes de despedir el programa, que nos platiques, porque ya nuestro productor casi nos está ahí, pero vamos a pedirle que nos Dile que aguante se un espere. Platícanos un poco, Néstor, porque también hemos platicado de tu andar por la parte del, en el gobierno federal estuviste. Sí. Una dependencia del gobierno federal, ¿no? 21 años. 21 años como servidor público, pero ya después incursionas a la iniciativa privada, ¿no? Sí. Con tu empresa. Gracias a los amigos de Fox que llegaron a Aseguradora Hidalgo y me corrieron. Bueno, a ver, ¿cómo estuvo eso? Platícame. Sí, bueno, pues ya estuve en Aseguradora Hidalgo, que era una dependencia federal. ¿La Aseguradora Hidalgo era del gobierno federal? Sí. Mira, no Sí, sabía. sí. Yo no sabía. Sí, era una de las empresas que precisamente hago la referencia en el periodo de presidencia de la Madrid, el Congreso del Estado, para poder, digamos que cumplir con un requisito que establecían los organismos internacionales para financiar a México en ese problema económico que se vio. Le establecieron como compromiso que México se desincorporara de 1,600 entidades paraestatales para adelgazar el gobierno federal. Entonces el Congreso de la Unión toma el acuerdo, define que son 1,600 y cuáles son. Y entre esas que se definieron en el 84, Aseguradora Hidalgo. Aseguradora Hidalgo, Aseguradora Mexicana, Teléfonos de México, empresas que eran sanas totalmente y que fueron una distinción en el gobierno federal, se tuvieron que desincorporar, porque así estaba establecido. Y de ahí es que tú entonces... Cuando la vendieron... ¿Regresas a Veracruz o cómo? Bueno. ¿Te quedas en México? Antes de que la vendieran, yo salí de Aseguradora Hidalgo porque precisamente entra el gobierno de Fox en el 2000, sí, y claro. Entran los amigos de Fox, que son los que le ayudaron a tomar el lugar para llegar a la presidencia. Los amigos de Marta. Sí. Y los amigos de Fox que andaban buscando plazas, llegan a Aseguradora Hidalgo, y a los que conocíamos cómo era la operación de los seguros, pues nos piden simplemente, bueno, no nos pidieron la renuncia, nos liquidaron y ahí te ves, ¿sí? O sea, nos sustituyeron gente que en su vida habían tenido contacto con la actividad.
¿Y ya de ahí fundas tu empresa? No, busqué dentro de mis reflexiones a dónde irme a trabajar, porque pues yo tenía la inquietud de independizarme o de continuar el trabajo. Me gustaba la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas como posibilidad, o irme a otra compañía de seguros. Y pues el camino salió a través de una invitación de un amigo que tenía una empresa de seguros, de la comercialización de seguros, y ahí fue donde inicié, pero ya de manera, digamos que autónoma, ya no sujeta a un contrato laboral. Háblanos un poco acerca de seguros. ¿Cuáles son, seguramente los seguros más, pues, en nuestro país, los de mayor demanda deben ser el seguro automotriz, el seguro de gastos médicos, debo suponer? Pues no, los seguros que más se tienen en México son los seguros de vida. Prácticamente todas las compañías tienen esas líneas, son líneas que operan muy eficientemente, y creo que en México no es la excepción. El seguro de auto se está impulsando a partir de políticas públicas, donde está siendo obligatorio el aseguramiento, principalmente contra daños a terceros, pero pues ahí ya entra la responsabilidad de poder cuidar nuestro patrimonio y tenerlo asegurado. Gastos médicos no es una línea de seguro que sea tan popular porque no es caro. Es creo que de lo más caro que puede existir, y precisamente porque no toda la población lo tiene. El seguro no se prorratea entre la cantidad de personas que se aseguran, entonces eso todavía nos falta un terreno elevado, ¿no? Así es. Sí, todavía hay un terreno muy grande que hacer en México por la cuestión de los seguros. Te quiero decir que no más del 3% del Producto Interno Bruto viene de primas de seguros, entonces, mientras que en otros países está al 10 o al 12%. No, mucho más elevado. Sí. Néstor, la familia, un pilar fundamental de nuestra sociedad, casado, con hijos. Bien, gracias. Sí, estoy casado, ya tiene más de 38 años que estoy casado, tengo una hija, Ana, y mi hijo Néstor, que afortunadamente ellos ya también son profesionistas. Mi hijo trabaja directamente conmigo en la parte de los seguros, y mi hija trabaja en cuestiones de marketing de manera independiente. Perfecto. Néstor, pues antes de despedir, me gustaría preguntarte algo que no te haya preguntado, a la redundancia, y que quieras comentarle a nuestro auditorio. Bueno, pues a lo mejor mis aficiones. Platícanos un poco, ¿cierto?, acerca del golf. Sí. Bueno, yo quiero decirte que yo fui apasionado del fútbol. Siempre mi deporte preferido fue el fútbol. Yo pensé que era el golf. No. El golf, bueno, el fútbol lo dejo de practicar en el año 2000 cuando me hacen una operación en la rodilla y donde quedo imposibilitado para correr y para brincar. Definitivamente ahí dejo el fútbol. Pero lo tuyo, fútbol. Sí. Y después, pues ya con el tiempo, ahora que vengo a Veracruz, descubro el golf para mí, porque yo pensaba que era un deporte para viejitos, pero no, me doy cuenta que es un deporte muy bonito, que te permite generar y hacer amistades, que te permite retar tus habilidades y también tu estrategia mental para jugarlo, y es algo que descubrí para mí muy interesante. Que por cierto, estás al frente ahorita del torneo de golf que está organizando la Cámara de Comercio. Sí, Canaco, estamos en la segunda edición del torneo Copa Empresarial. Pues qué les puedo decir a los golfistas, que muy agradecido con aquellos que se inscribieron al torneo, que va a ser el próximo sábado 19 de junio, pero pues los que no se inscribieron, como dicen, lástima Margarito, porque ya el cupo ya lo tenemos ya está totalmente lleno. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues Néstor, agradecerte el que hayas estado con nosotros en este programa. Está tu casa, Canaco, y agradecer también a todos ustedes que nos hacen favor de vernos y escucharnos a través, insisto, de la frecuencia de Radio TV Canaco Digital. Yo soy Alberto Martínez y nos vemos en la próxima. Que tengan todos muy buena tarde. Gracias, Néstor. Muy agradecido, Eddie. Saludos.
a nuestra audiencia y nos vemos en Sábados Culturales de Radio Canaco. Ya está. ¿Sabes si tu contabilidad tiene facturas falsas? ¿Sabes si tus proveedores están en las listas negras? ¿Sabes si tus facturas están bien ordenadas para cualquier auditoría? Si contestaste no en cualquier pregunta, contrata MegaSmart, portal de proveedores. Recibe, valida y concilia todas tus facturas de una manera fácil y evita riesgos. www.megapractical.com 9841 552920. Proba, procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567 9261 96. Somos Proba. El café ayuda a quien duerme poco y a quien sueña mucho. Visítanos en Cafelitos, sucursal Lázaro Cárdenas, Zaragoza y Zona Norte. Y recuerda, si no es Cafelitos, no es un buen café. SM Express Cargo México. Logística nacional e internacional. ¿Requieres efectividad en la logística de transporte de carga nacional e internacional? Deja tu logística en manos de expertos. SM Express Cargo México, en donde tu tranquilidad es nuestra prioridad. Búscanos en redes sociales como SM Express Cargo México.